Amados hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes este tema de cómo nacen los cristianos. Porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Amén. Y obviamente nosotros sabemos cómo nacimos, pero vamos a exponerlo. Cómo nacen los cristianos, vamos a hacer un análisis bíblico. Para empezar, comencemos primeramente dónde nacen y cómo nacen los niños. Porque todo es similar. ¿Cómo nacen los niños? Los niños, amados hermanos, ustedes sabemos bien, que van a nacer donde existan hombres y mujeres. No puede haber solamente hombres, no puede haber solamente mujeres, tiene que haber un hombre y una mujer para que exista, se conciba y se engendre un niño. ¿Y dónde nacen los niños? Bueno, nacen en todo el mundo donde exista un hombre y una mujer. Pueden nacer en la ciudad, ¿verdad? Pueden nacer en el campo, pueden nacer en los cantones, en las rancherías, pueden nacer, ¿dónde más pueden nacer? En las montañas, en las selvas, ¿sí o no? En los desiertos, e incluso en Groenlandia, donde hace mucho frío. Ahí nacen, nacen los niños, van a nacer niños siempre. Y obviamente también sabemos que nacen los niños, ¿en qué lugares? Nacen en los hospitales, ¿verdad? Nacen en los hospitales, y en estos hospitales son atendidos por doctores y enfermeras que han estudiado para ello, gente muy capacitada. Pero a veces también los niños nacen en casas, atendidos de manera natural por las parteras o partero, o como le llaman también las comadronas, gente que asisten al nacimiento de una mujer que está ahí para ayudar al niño a nacer. Entonces, también hay otros que nacen de forma natural, o sea, sin asistencia, porque la mamá no le dio tiempo de llegar al hospital, o no hay nadie que le ayude, no hay nadie, y el niño nace, porque Dios le da fuerza a la mujer. Ahora sí, ahí el que asiste es el mismo Dios mismo, asiste a la mujer, y nace una criaturita, y la verdad, nació prácticamente sin ayuda externa, simplemente por la de Dios, de forma natural. Pero eso sí, los niños nacen a su tiempo. Pueden que sean 7 mesinos o puede que sean naturales de 9 meses. No hay partos, no hay un desarrollo natural que a los 5 meses ya nace un niño. Hay sus excepciones, pero no es de forma natural. O sea, tiene que nacer un niño, nace a su tiempo. No se puede acortar el ciclo natural de su formación. Ustedes saben que hay buenos padres y buenas madres, que son los niños deseados, los niños que se anhelan con todo el corazón. Y entonces estas madres, como son buenas madres, ¿qué hacen? Pues se cuidan, ¿verdad? Se cuidan, ¿haciendo qué? Comiendo bien, tomando ácido fólico, yendo a las revisiones del doctor, alimentándose bien, haciendo ejercicio. Son muy responsables. Y los padres, como son niños deseados, son muy protectores, muy responsables, muy trabajadores, personas que se preocupan por la esposa, por el embarazo, que le facilita todo. Pero desafortunadamente también sabemos que hay malos padres y malas madres, y desafortunadamente pues muchos niños no son deseados, simplemente muchos niños, ¡pum!, aparecen. Y luego se pregunta, ¿cómo es posible? Y todavía se preguntan, ¿cómo es posible que estés esperando un bebé? Por favor, o sea, ¿qué pregunta tan más? Un accidente, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, preguntas pues un poquito tontitas. Y también vemos que hay madres que son descuidadas en todos los aspectos. No les importa. Igual, padres irresponsables, padres y madres irresponsables que comen hasta lo que no deben, incluso toman alcohol, drogas, y bueno, muchas cosas ponen en riesgo a la criatura, al bebé.
Y sabemos también que hay mujeres que aún estando en embarazo desean no tener hijos y se atreven incluso a tomar brebajes para provocar la salida, el envenenamiento de la criatura. O sea, hay mujeres muy malas. Y también pues hay hombres malos y perversos, hombres que no quieren y incluso se atreven a golpear a las pobres mujeres para asesinar a las criaturas y provocar pues un aborto. También sabemos que en los hospitales a veces, cuando van a los hospitales hay complicaciones, ¿verdad? Hay complicaciones y cuando hay complicaciones, entonces los doctores inducen al parto y pues como hay complicaciones y no sale de forma natural, entonces no hay la dilatación necesaria que tienen que hacer los doctores. Tienen que hacer una cesárea, una operación o a veces nacen prematuramente. Se complica y ya ni modo, hay que sacar la criaturita y la meten en una incubadora para que se desarrolle. Pero todo bajo el cuidado de profesionales. Desafortunadamente, amados, hay niños que fueron mal concebidos y con unos partos demasiado complicados. Ahora, en cuanto a la cuestión genética, si el hombre o la mujer, escuchen bien, están enfermos, el hombre o la mujer, o la sangre de ellos no es compatible, los niños no nacen, simplemente no pegan bien y se caen los niños. O sea, antes de nacer se caen, son abortos espontáneos. O si se llega a dar el caso que nazcan los niños, desafortunadamente a veces los niños salen con mutaciones, deficiencias genéticas, a veces son visibles las mutaciones o a veces son invisibles. Tú ves a un niño que no tiene, pareciera que es normal, pero no es del todo normal. ¿Por qué? Porque ahí hubo alguna mutación que salió y el niño no es normal, o de plano sí se ve que no es normal la criaturita. Pero ¿qué tiene que ver esto con los cristianos, verdad? Se supone que venimos, hermanos, viene una clase de biología para prepararme para cuando sea padre o sea madre. No, vamos a hablar acerca de los cristianos. ¿Dónde nacen los cristianos? ¿Cómo nacen los cristianos? Ahora vamos a tomar cómo nacen los niños y cómo nacen los cristianos. Como ya vimos hace unos minutos, los niños van a nacer ¿dónde? Donde exista ¿qué? Un hombre y una mujer. No hay escapatoria. Y los cristianos van a ser concebidos. ¿Dónde van a ser concebidos? Y van a nacer donde exista la predicación de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos viendo esto? En los niños nacen un hombre y una mujer. Si hombre con hombre, no. Lo siento, pero no. Mujer con mujer, no se puede. Los cristianos nacen por la predicación de la palabra y por la presencia del autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, de quien hemos venido a hablar, ¿verdad? Hemos estado hablando durante estas semanas. ¿Por qué dice que tiene que existir la presencia de la palabra? Salmo 19:7 nos dice la Escritura que la ley de Jehová, esta Biblia, a ver, ¿usted trajo su Biblia? Levante su Biblia, esta es su Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra es poderosa, poderosísima, y por medio de esta se convierte el alma. También nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Mira, amado hermano, levante una vez más su Biblia. Toda la Escritura, esto que tiene usted aquí, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no lo incluye ahí, pero yo me lo sé. Entonces, por un lado,
Le digo, para que nazca un cristiano, tiene que haber la presencia, la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué más? La presencia del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 13, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero me quiero enfocar en esto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando esté presente la palabra de Dios y el Espíritu de verdad, entonces va a haber un nacimiento de verdad. Un nacimiento verdadero va a haber, porque Dios es fiel a su palabra. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Bueno, pasemos ahora a los nacimientos de cristianos de parto natural. Porque hay una similitud, estamos poniendo las similitudes. Para que nazcan cristianos de parto natural, tiene que haber una serie de requisitos. Romanos capítulo 10, verso 3 en adelante, nos dice la Escritura: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La persona tiene que, primero que, está ahí con letras más sobresaltadas, ¿verdad? Tiene que invocar el nombre del Señor, será salvo. Pero luego fíjese bien qué es lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de su apóstol Pablo. ¿Cómo? O sea, todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. El que invocare. Es como, si usted llama al 911, le van a responder. Si usted lo piensa, pero no llama, no le van a responder, no lo va a ayudar el 911. Entonces, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice el apóstol, pues el Espíritu Santo por medio de él. Pero, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? O sea, no se puede invocar a alguien si no han creído en él. Luego nos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No se puede, hermano, no se puede esto. No se puede. ¿Y cómo oirán sin haber que qué? ¿Quién qué? Quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí estamos viendo un elemento más aparte de la predicación de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo. Estamos viendo que se incorpora algo más, que en este caso sería el enviado, el vocero, el que habla, ¿sí o no? Entonces, dice aquí, ¿cómo? Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no le creen? ¿Y cómo van a creer de quien no han oído de Jesús? Porque mire, el Jesús que hoy se predica muchas veces allá afuera en las iglesias, no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús totalmente diferente, un Jesús que pareciera más un genio de la lámpara que el Jesús de la Biblia. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, entonces, vayamos ahora a Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Cómo es que nacen los cristianos? Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, y luego ¿qué? A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Significa libertador, significa el que te rescata. A los que creen en su nombre, ¿qué pasa?
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo son hechos hijos de Dios? Los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque estos que le reciben y que creen, obviamente, como sigue más adelante, el hombre será hecho hijo de Dios cuando invoque, cuando llame, cuando pida él de su propia, pida como el que se está ahogando. El que se está ahogando, ¿qué tiene que hacer? Auxilio, socorro, ¿verdad? Él tiene que hacerlo, tiene que pedir. Entonces, cuando invoque, cuando crea que Jesús lo puede salvar. Porque si no cree que Jesús lo puede salvar, ¿acaso lo podrá salvar Jesús? No. Y cuando oiga y escuche la predicación, porque si no hay predicación, amado hermano, ¿de qué sirve una persona que le diga, no, pues Jesús es tu Salvador, pero ¿de qué me va a salvar Jesús? ¿De qué me salva? O sea, no tiene idea, porque no sabe quién es Jesús, no sabe de que Jesús lo puede salvar. El hombre será hecho hijo de Dios cuando invoque, cuando crea, cuando oiga, escuche la predicación y la reciba creyendo. Ahora bien, los cristianos van a nacer donde exista la predicación de la palabra. Acuérdense lo que dijimos primeramente. Donde exista ¿qué? Predicación de la palabra, la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo, a través también de un vocero, un predicador o un mensajero, como leíamos anteriormente Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tiene que haber una persona que es enviada, porque si no es enviada, pues no tiene la capacitación. Y cuando el cristiano, amado hermano, ha nacido de nuevo, el verdadero cristiano que ha cumplido, que ha pasado por ese filtro, que ha invocado, que ha creído, que ha recibido, que ha escuchado la palabra del Señor, que el Espíritu Santo ha hecho esa obra en su corazón, entonces este cristiano va a prevalecer. No importa lo que suceda, va a prevalecer. Es como esos niños que se crían en el campo, niños que andan en el campo descalzos, andan a veces nada más con un taparrabito, ahí andan jugando los niños y las niñas, van y vienen y se tiran al río, se revuelcan en el lodo, comen frutas, no se lavan las manos. Estos niños son talluditos y fuertes. Muy contrario de muchos niños que nacen en la ciudad, que los cuidan demasiado, que si los pica un mosquito, ya, se enfermaron. Estos niños, estos nacidos de nuevo de Dios, que tienen esa presencia del Espíritu Santo, que tienen esa palabra, van a ser fuertecitos, van a ser saludables, se van a crecer muy, muy bonitos. Entonces, va a prevalecer. ¿Y cómo va a prevalecer? Como dice la Escritura en Santiago 1:21, desechando pues toda inmundicia. Fíjese, usted quiere crecer sano y fuerte, haga lo que dice el Espíritu Santo, Santiago 1:21, por lo cual, desechando ¿qué? Toda inmundicia. Y hablando de inmundicia es de las cosas del mundo, y abundancia de malicia. Hay que hacer a un lado la duda en cuanto al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, cuando se le predique esta palabra, cuando el enviado del Señor que esté aquí parado, como el pastor, como su servidor, como el hermano Joel o cualquier persona está hablando palabra del Señor, entonces si pega, ni modos, hay que recibirla, apechugarla y cumplirla. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que desechar toda inmundicia. Si de momento se te predica que estás mal, que eres un hipócrita y que eres una persona que no le echa ganas, es cierto, ni modos, tengo que desechar la inmundicia, tengo que desechar y la abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos mal. Ese pastor ya la trae conmigo, ese hermano ya la trae conmigo, pura piedra me está lanzando. ¿A él qué le importa? No, ¿cómo no? A él quizás no le importa, pero a Dios sí le importa y por eso se utiliza una persona para sacarte
los trapitos al sol para que tú te arrepientas de tus pecados y para que camines rectamente con el Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano nacido de nuevo prevalecerá desechando la inmundicia, desechando el pecado, desechando la malicia, recibiendo con mansedumbre, hermano, porque es que a veces cuando uno le pegan, no nos gusta. ¿A quién le gusta que le peguen? A nadie. ¿A quién le gusta que la palabra lo desnude? A nadie. Pero tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué la tenemos que recibir con mansedumbre? Porque es la que puede salvar nuestras almas. ¿Lo tenemos? Bueno, los cristianos, igual como los niños, ¿dónde van a nacer? En todo el mundo. Van a nacer en las ciudades, en los campos, en las selvas, en los desiertos, en las montañas. Los cristianos van a nacer cuando hay predicación de la palabra, cuando hay Espíritu Santo, cuando hay un siervo de Dios que está enviado. Van a nacer en todas partes, en los templos, van a nacer en los parques, van a nacer en muchos lugares. Y todos los nacimientos cristianos, escuche, los nacimientos cristianos tienen que ser de forma natural. Tienen que ser de forma natural. Los hijos de Dios nacen a su tiempo. Como dije hace rato, ¿cómo nacen? Nacen fuertes y saludables. Aunque son unos bebés, pero son fuertes, son saludables, ¿me entiendes? Imagínense, han recibido la palabra, así como un papá que se cuida, una mamá que se cuida, ese chamaquito, el niño nace, pero bien robustito, bien fuerte. Pues imagínense la palabra pura de mi Señor, en la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser el cristiano? Fuertecito. Entonces, van a nacer fuertes y saludables y van a hablar como el Hijo de Dios. ¿Cuál Hijo de Dios? Como el Cristo. Van a hablar como Cristo. Van a hablar como los apóstoles de la Biblia. ¿Por qué van a hablar como ellos? Porque el cristiano nacido de nuevo, como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El cristiano nacido de nuevo, como el niño que está llorando, ¿qué busca? ¿Qué busca el bebé? ¿Qué busca el bebé cuando tiene hambre? Busca a su mami que le dé su tetita para tomar su lechita. Entonces, dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, ¿qué hace el cristiano nacido de nuevo? No, es que, pastor, ¿y por qué no hay culto todos los días? Es que no se puede, hermano. Pero ¿acaso se espera que el pastor le dé su pacha? No, él agarra la Biblia y empieza a devorar lechita, tomar lechita, empapándose de lechita. Y obviamente el cristiano, ¿cómo va a hablar? Pues como Jesús. ¿Cómo va a hablar? Como los apóstoles. ¿Cómo va a hablar? Como los profetas de la Biblia. Así va a hablar. Y entonces son dirigidos en su totalidad por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Miren, y nacen a su tiempo con la asistencia de un hermano. Pero fíjese muy bien, usted está viendo ahí también que dice que nacen con la asistencia y entre paréntesis puse no insistencia. El cristiano nace con la asistencia, no con la insistencia de un hermano. Y puse entre paréntesis de un hermano, es que entre paréntesis puse no de un padre o una madre, porque nosotros lo único que somos hermanos. Que si tenemos hermanitos chiquitos, por ejemplo, cuando en las familias ya los niños crecen y de por ahí sale la sorpresa, ¿no? Sale la sorpresa de los papás. El niño ve a su hermano mayor, ve a su mamá, ve a su papá y ve a su hermano mayor, ¿cómo lo ve? Como un papá. Pero el hermano mayor sabe que él no es papá, es que es su hermanito. ¿Y cómo cuida a ese hermanito? ¿Cómo lo cuida? Como un hijo, ¿me entiende? O sea, nunca vamos a ser nosotros los padres y las madres de nuestros hermanitos. Los vamos a querer, los vamos a cuidar como un padre, porque nuestro Padre está allá arriba en los cielos, pero nosotros estamos aquí para cuidar a nuestros hermanitos, como dijo el Señor Jesucristo. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ¿sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. O sea, una persona que ama a Dios va a amar a las ovejas y a los corderos, a los recién nacidos. Pero lo vamos a amar nosotros como si fuéramos Dios mismo, y vamos siempre a ver que ellos son nuestros hermanitos y hermanitas chiquitas. Pero mire una cosa, nunca nunca debe tomar paternidad sobre los hijos de nuestro Dios. Podemos ofrecer mentoría y orientación, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Pero hay gente que abusa, hermano. Hay gente que abusa. Yo estaba viendo la otra vez un video donde un apóstol, y aquí estaban haciendo un video ahí con sus invitados. Mira, aquí tengo a mis hijos, dice, a mis hijos el apóstol fulano de tal y el otro apóstol fulano de tal. Sí, hijos míos. ¿Y qué opinan, hijos míos? Pues mira, papá, dice que... Yo, qué patético se escucha eso. Qué patético, o sea, papá. Y hablaban de la paternidad espiritual, que no es una doctrina, que es un diseño, que no sé qué, que aquí, que allá. Santo cielo, yo lo vi, digo, quiero aprender, pero no para manipular, porque esa gente sí que bien que manipula a las personas. Pero, amados hermanos, escuche bien, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mire, en este caso, los que predicamos, venimos a asistir al nacimiento de un hermano. Ahora, los parteros son entrenados por Dios. Hay hermanos que son como si fuesen parteros, son entrenados por el mismo Dios. Y nacen muchos hermanitos. ¿Dónde nacen muchos hermanos? Nacen en casas de oración que son atendidos por los propios hermanos. Y hay ministros y hermanos muy competentes, escúchenme muy bien, muy competentes, porque son adiestrados. ¿Por quién son adiestrados? Por la palabra. ¿Y por quién más? Por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo y la palabra adiestra ¿a quién? A nosotros. ¿Y sabe qué? Usted puede ser adiestrado para asistir al nacimiento de un hermanito. No necesariamente tiene que ser el pastor, un predicador, un evangelista. Todos tenemos ese potencial de ser capacitados por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6, ¿qué nos dice la Escritura? Dice el Espíritu Santo, Pablo nos relata. Y tal confianza tenemos. ¿Tal qué? Confianza, ¿verdad? Confianza. ¿Qué confianza tenemos? ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Nuestra confianza, hermano, es a través de Cristo, para con Dios. Para que no que... Y luego dice, aclara, hey, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no es que aquí, porque yo soy pastor, aquí que porque yo soy el doctor, porque yo estudié en el instituto, porque yo estudié en el seminario, que porque a mí me impusieron las manos y me tumbaron y me ungieron con aceite con aceite natural, porque a veces, hermano, cuando los ungen con serpiente, vaya usted a saber si no es de serpiente el aceite que utiliza esa gente. No, dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde viene? Nuestra competencia, nuestra capacitación, nuestra capacidad proviene ¿de quién? De Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto, nos dice la Escritura. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa? Que todos nosotros tenemos que llegar, como hijos de Dios, a ser ministros competentes, pero no por nosotros,
Porque esta capacitación la da el Espíritu Santo. Es una capacitación natural que el Espíritu Santo da a sus hijos, hermano. Si es que, mire, cuando Dios engendra hijos, como le digo, no engendra tontitos. Cuando Dios tiene la palabra de Dios, el Espíritu Santo engendra gente avispa, gente avivada. Pero, ¿qué es lo que vemos? Miren, hermano, yo digo, Señor, gracias, Señor. Gracias, porque yo no merezco esto. ¿Cómo le hago, Señor? No sé cómo le haces tú, Señor, pero yo me pongo a trabajar, me pongo aquí, me pongo a juntar texto, a pegar texto. Señor, esto no es mío, esto es algo que tú me has dado para compartir con mis hermanos. No, ninguno, pastor, nosotros no somos competentes. Dios es el que nos capacita a nosotros. Entonces, somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De cuál pacto? De la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Podemos guiar a una persona, podemos predicarle y guiarla para que esa persona tome la decisión de recibir a Cristo. Nos dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, otros nacen sin asistencia de hombre. Usted ha escuchado de personas que nacen sin que nadie les predique. Hay sus casos, hermano, no crea que no. Hay sus casos, sino solo de Dios, como esas mujeres, como veíamos, ¿verdad? Que hay mujeres que no hay doctor, que no hay partera, simplemente tienen a sus bebés. Así hay personas, cristianos, creyentes, que nacen sin que los asista ningún hombre, ningún hermano, ningún pastor, sino solo de Dios, leyendo solo la Biblia. E incluso he escuchado testimonios de personas que se han convertido simplemente leyendo el Evangelio de Juan, hermano. O sea, tan poderosa es la palabra que la misma palabra hace su efecto. Hay ministros también y hermanos muy competentes, adiestrados tanto por la palabra como por el Espíritu Santo. Pero, aquí va. Vamos a entrar en lo bueno, apenas vamos a entrar en lo bueno. Pero hay también ministros o personas que son entrenados por doctrinas de hombres. Y si casi bien les va, tendrán algo de palabra y por ahí algo de Espíritu Santo. Los doctores ministros entrenados por la palabra, como dice la Escritura, la letra mata. Ahora, así como hay nacimientos de forma natural, escúchenme muy bien, los nacimientos naturales, y también hay niños que son de partos complicados, también a veces pareciera ser que existen hermanos que no nacen de forma natural. Y vamos a entrar a algo pesadito. Veamos ahora nacimientos cristianos de partos complicados. Los cristianos, como dijimos, y yo sé que esto se le va a meter en su mente y su corazón. Los cristianos van a ser concebidos y engendrados cuando exista la predicación de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya estamos de acuerdo en eso? Amén. Ok. Pero los cristianos religiosos, aquí entra otra cosa. Los cristianos religiosos son concebidos y engendrados donde existe mezcla de Biblia, filosofías, tradiciones humanas y la presencia de espíritus de mentira. Se puso un poco tensa la cosa, ¿verdad? Los engendrados, porque existe una mezcolanza, hermano. Mira, sí utilizan la Biblia, sí la utilizan, pero también utilizan filosofías humanas, utilizan también tradiciones humanas y esto está pesado. La presencia de espíritus de mentira. Ahora, ¿será que si
existe la intervención de un espíritu de mentira, ¿serán cristianos verdaderos? Por eso puse cristianos religiosos. Por eso le puse, hermanos, cristianos religiosos. Estos, llamémoslos hermanos por respeto, ¿ok? Porque no vamos a ser groseros. Estas personas, estos cristianos religiosos, nacen en denominaciones cristianas atendidos por ministros profesionales. Pero en las denominaciones, a veces hay complicaciones, hermano. Y cual cesárea, nacen muchos cristianos por cesárea. Casi a tiempo nacen, o en el peor de los casos, los ministros sacan a las criaturas prematuramente. Como cuando mi hermana, ella me contaba que cuando nació su primer niño, que le tuvieron que hacer cesárea porque se complicó la cosa, que el niño se le subía hacia arriba y que había una señora que agarraba una enfermera agarraba y le empujaba para bajar la criatura. Así pareciera que hay a veces, hermanos ministros, que están empuje y empuje y empuje para que nazca el cristiano, para que salga el chiquito, ¿no? Pero aquí no pasa eso. La sacan de manera prematuramente y crecen débiles, y por desgracia, muchos de esos cristianos religiosos se mueren, quedan en el camino. Así como hay universidades para preparar a los doctores y enfermeras parteros para nacer niños, también existen escuelas, universidades, institutos, seminarios diseñados para entrenar, para preparar a los ministros. Algunas de estas escuelas serían como las famosas seminarios católicos. También tenemos escuelas protestantes de diversas ramas, institutos, seminarios, universidades teológicas, de muchísimas universidades que hay, no quiero ni mencionar su nombre. ¿Y qué hacen estas personas? Están preparando a los doctores, están preparando a los parteros para que vayan y apliquen sus técnicas que les enseñan ahí. Bueno, pero también digamos que hay universidades, porque son universidades buenas, escuelas muy buenas. Hay unas buenas escuelas bautistas, escuelas pentecostales, de asambleas muy buenas. No le voy a decir que no, si son muy buenas. Pero también hay escuelas de ministerios de dudosa procedencia. Por ejemplo, hay universidades teológicas o seminarios teológicos adventistas, donde ya ahí empieza a haber otras cosas. Ejemplo de los Testigos de Jehová, porque también tiene sus universidades. Por ejemplo, la Universidad de los Mormones también se preparan para ser ministros mormones. O por ejemplo, la Nueva Reforma Apostólica, Evangelio de la Prosperidad, la Luz del Mundo. O sea, esos tipos de universidades para entrenar a los parteros cristianos o evangelistas cristianos son de muy dudosa calidad. De hecho, no tienen poquita Biblia y muchísima filosofía y muchísimo de su profeta de John Smith, de muchísimo de su profeta Elena G. de White, muchísimo de su profeta Peter C. Warner o los apóstoles en turno, y mucho de eso, pero poquita palabra de Dios. O de Bertrand Russell, que serían los testigos. ¿Y qué sucede? Que tanto en las buenas escuelas cristianas, porque hay la intención, hermano, mire, hay la buena intención de preparar a los siervos y ministros. Está bien, pero no todos tienen el llamado de ser ministros. Se preparan porque tienen la intención y no se dejan preparar por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, digamos que se preparan con la buena intención, pero ¿qué pasa? Esos ministros o doctores parteros que provocan malos nacimientos, porque eso es lo que sucede, hermano. Hemos aprendido técnicas de evangelización, 1, 2, 3, 4, y no nos podemos saltar del 1 al 4, no, porque tiene que ser 1, 2, 3, 4. Y aplicamos esa técnica de evangelización y tenemos ya un libreto cuando el Espíritu Santo puede obrar como Él quiere. ¿Qué pasa? Que a veces provocamos malos nacimientos. ¿Acaso lo hacen de manera malvada? O sea, a veces cuando nacen
que forzamos a los cristianos a nacer, que lo estamos fuerza, insiste. ¿Acaso hay personas, se hace de mala manera, una mala intención? Fíjense, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque algunos sí lo hacen de manera perversa, porque son perversos infiltrados, siervos de las tinieblas, infiltrados dentro de las iglesias. Sí los hay, hermano. Sí los hay. Y se lo voy a probar con la escritura. Como dice Judas, capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres, dice la escritura, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, mírenme acá. Hay hombres perversos y malvados, gente satanista que se infiltra en las iglesias, y desafortunadamente, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la denominación más afectada por estos infiltrados hijos de Satanás? ¿Cuál sería? La iglesia cristiana, la denominación en su mayoría pentecostal. Porque como cualquiera se levanta, así dice el Señor, y cuando dice el Señor, pues todo el mundo, pues uno se cuadra, ¿no? Pero dice una sarta de cosas, de tonteras, y todo el mundo pues no se le puede decir nada, porque así dijo el Señor, no queremos blasfemar al Espíritu Santo. Nos castra nuestro cerebro para no discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos de estos son impíos, hermanos. Son gente entrenada. Y ahorita que estaba ahí sentado se me ocurrió el ejemplo de este fulano, Marjoe Gardner. Marjoe. Hay un documental, hermanos, ustedes pueden consultarlo. Marjoe se llama el tipo. En la década de los 70, el documental de 1972, se lo voy a leer. Marjoe es una película que sigue al ex evangelista infantil Marjoe Gardner mientras expone su propia farsa como predicador adulto. La película documenta su gira de despedida en 1971, en la que permite que las cámaras filmen cómo estafa a las congregaciones religiosas en el sur de los Estados Unidos para obtener dinero, motivado únicamente por el lucro y no por la fe. Yo vi ese documental. Usted vaya y lo vea luego en su casa. Este hombre, no, dice, sí es facilito estafarlo, es facilito robarles a esta gente. Era un evangelista que desde niño había sido entrenado desde niño. ¿Por qué? Porque veían que de ahí se podía obtener dinero. Es facilito, dice, tú dices, así me dice Dios, ahí en tu casa, ahí, el Señor me está mostrando, ahí en la alacena, en ese gabinete, en esa tacita, dice, en esa tacita que tienes ahí guardada, dice, ahí tienes dinero. El Señor dice, envíamelo. Dice, esto es fácil, es lógica pura, dice. Son millones de televidentes que están viendo esto, dice. ¿Y cuántas mamás no hay que guardan su dinerito en una taza y lo guardan en la alacena? Pues entonces, se quedan impresionados. Él es un descarado, hermano. Lo relata con lujo de detalle. ¿Cómo es todo esto? Es el documental, Marjoe se llama el documental. Entonces, Marjoe fue criado como un prodigio del evangelismo. Revela en el documental los secretos y el cinismo del negocio de la predicación pentecostal. ¿Y qué creen? Ese documental fue galardonado con el Oscar al mejor documental. Hermanos, es que esto está terrible, hermano. Dios nos libre de eso, hermanos míos. Porque han agarrado, dijo el apóstol, el Espíritu Santo, han agarrado la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, van a tener su pago esta gente. Ahora, hace rato les preguntaba, estos ministros o doctores, hermanos que a veces hemos provocado malos nacimientos, lo hacemos de manera malvada, dijimos que sí, porque vimos que hay infiltrado, pero a veces, hermanos, a veces no hay mala intención. Hay que también ser justos, ¿me entiende? Hay que ser justos. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque con la Biblia se lo puedo comprobar. Dice el apóstol Pablo, Romanos 10:2,
porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, hablando de los judíos, hablando de los que seguían la ley de Dios. Pero Pablo, esa gente está perdida, no ama a Dios. No. Está perdida, sí, pero sí aman a Dios. ¿Pero cómo? Sí, dice, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero el problema es que el celo que tienen por Dios no va conforme a ciencia. ¿Y a cuál ciencia está hablando? A la ciencia del nuevo pacto, a la ciencia del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. ¿Y cómo tienen este celo? De acuerdo al antiguo pacto o de acuerdo a lo que aprendieron en su seminario o en su instituto. Tienen el celo de su instituto, pero no el celo del Espíritu Santo. O sea que muchas veces, por seguir las fórmulas humanas, en lugar de hacer la obra del Señor, lo que hemos estado haciendo es estorbar, y lo que estamos haciendo muchas veces es provocar malformaciones o cristianos religiosos en lugar de cristianos verdaderos. Ya se pusieron serios, hermano, ya me están preocupando. No se duerma, póngase de pie. Póngase de pie. Estírese. Y vuélvase a sentar. Miren, hermanos. Producto de estas concepciones raras, porque así le puse, de estos cristianos raros, que los tenemos, están presentes. Y de esos cristianos raros, concepciones raras y partos no naturales, existen cristianos religiosos, débiles, caprichosos, carnales del tipo Jacob, para los cuales hay esperanza de encontrarse con el ángel del Señor y ser transformados en Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún así, hermano, nosotros a veces forzando a las personas y a veces hasta manipulándolas, aún así nacen. Pero son como Jacob. No nacen así sanitos y fuertes, bien bonitos y robustos, que amen al Señor con su palabra, que como digo, este niño que nació totalmente deseado. No, hombre, ese niño no espera que le den su comida. Él va y busca la comida y se alimenta. Sí, nacen todos niños malcriaditos, hermano, como Jacob. Pero cuando menos tienen esperanza, ¿por qué? Porque Jacob se encontró con el ángel, se encontró. Y el ángel, ¿quién es el ángel con quien se encontró Jacob? El mismo, nuestro mismo Señor Jesucristo se encontró. En algún punto estos hermanos tienen esperanza que se van a encontrar con el Señor Jesucristo y sus vidas van a ser totalmente transformadas. Pero muchos otros cristianos religiosos son débiles, caprichosos, carnales, rencorosos, profanos, que desafortunadamente nunca se encontrarán con el ángel de Jehová y siempre serán como Esaú. Porque vemos que eran dos gemelos. Yo me atrevo a decir que eran idénticos con la excepción de que uno era pelo rojo y el otro no. ¿Y de dónde nacieron? Nacieron de la misma madre y del mismo padre. Del mismo madre, del padre y de la madre. Eran hijos deseados. Pero uno fue un profano que no tomaba las cosas de Dios en serio. Y así hay muchos cristianos que no toman las cosas de Dios en serio. ¿Y qué va a pasar con el que no toma las cosas de Dios en serio? Simplemente son desechados. Porque dice la Escritura, a Jacob amé, pero aborrecí a Esaú. ¿Por qué lo aborreció? Por ser un profano, por ser una persona que no le importan las cosas de Dios. Pero si usted o yo estamos como Esaú, aún hay esperanza, hermano. O sea, no se desespere, aún hay esperanza. Los hijos de Dios nacen, como les decía hace rato, a su tiempo, fuertes y saludables. Hablan como el Hijo de Dios, Jesucristo. Son dirigidos en su totalidad por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Los hijos del proceso, o los cristianos del proceso, los religiosos, hablan como Esaú. ¿Y cómo hablaba Esaú? Según se le da la gana, según su influencia. Van a hablar ¿cómo? Van a hablar según quien los esté influenciando. Porque mire, hermano, quizá usted no sepa, pero hay cristianos calvinistas.
hay cristianos luteranos, hay cristianos arminianos, hay cristianos sabelianos, hay cristianos muchísimos. Y hablan de acuerdo a sus maestros. Hablan de acuerdo a su denominación, pero no hablan de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo. Yo me pongo a ver los debates, me pongo a ver estas personas que están debatiendo si Judas se salvó o no se salvó. Obviamente no se salvó, hermano. ¿Cómo va? Y lo defienden a capa y espada. No, que Judas sí se salvó. ¿Cómo se va a salvar si dice la Escritura que era el hijo de perdición? Ya está tan claro. No, que es que la salvación no se pierde. No, obviamente la salvación no se pierde. El que se pierde es la persona que no cuida su salvación. Pero la Biblia lo dice claritamente, pero no, es que le dan vueltas y vueltas y vueltas. Hablan de acuerdo a quién, a su maestro Calvino. Hablan de acuerdo a quién, a su maestro Sabelio, a su maestro. No, es que solamente es un Dios y que el Padre y el Hijo no existen. No lo están viendo en la Escritura. ¿Qué pasa? ¿Por quiénes fueron concebidos? ¿Por quiénes? El que ha sido concebido por el Espíritu de Dios. Puede que esté equivocado en algún punto, pero cuando viene otro hermano y se lo aclara, oh, sí es cierto, hermano, yo estaba equivocado. Rápido capta, ¿por qué? Porque pertenece a Dios, pero el que no pertenece a Dios, el que ha sido engendrado por un espíritu de mentira, tiene su mente cerrada y no quiere prestar sus oídos. Estos cristianos del proceso, los cristianos religiosos hablan como Esaú, hablan de acuerdo a sus apostolobos, porque hay muchos apostolobos. Mire, hermano, yo hablo como el apóstol Pablo. Yo hablo como mi apóstol Pedro. Yo hablo como los apóstoles de la Biblia. Esos son nuestros apóstoles, pastor. Esos son nuestros apóstoles. Pero digo, esta gente, yo veía ese video, digo, hasta me dio, no sé, ternura. De primero me dio coraje, ¿no? Pero luego me dio ternura. Ay, sí, papá. Ay, papá. Qué patético, digo yo. ¿Cómo se atreven? Es que es mi padre espiritual. Y ejercen un dominio que hasta da náuseas, hermanos. ¿Qué no di? Y les pongo un texto. Le digo, ¿qué revelación tan más grande? Qué bárbaro. De veras que ustedes opacan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque tenéis solamente un Padre, el que está en los cielos. Pero ellos no. Así hablan, de acuerdo a sus apostolobos, de acuerdo a sus profetontos, de acuerdo a sus evangelistas, porque no son evangelistas, son evangelistas esta gente, y de acuerdo a sus pastorcidos, y de acuerdo a los maestros en turno. Ni siquiera son maestros, ¿se da cuenta? Los 5 ministerios que Dios nos dio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios del diablo son los apostolobos, los profetoides, los evangelistas, los pastorcidos y los maestros. No llegan a calificar. ¿Por qué? Porque son enseñados de acuerdo a sus corrientes teológicas y no de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo al Espíritu Santo. Ya voy a terminar. El cristiano que nace de forma natural, nace al tiempo de Dios, sin que nadie lo force. El cristiano de cesárea, prematuro, nace al tiempo del ministro, ya que lo forza a repetir la oración del pecador, convirtiéndolos en hijos prosélitos y en el peor de los casos, se puede causar un aborto espiritual. Y hasta aquí lo voy a dejar porque todavía tenemos mucho con qué avanzar. Lo único que sí le pido, amados hermanos, que analice lo que le he dicho. Yo sé que al final se puso un poco medio duro, pero con todo mi corazón digo, Señor, hay que hablar la palabra. Porque el pueblo de Dios confía en Dios. Dios no nos ha dejado solo y siempre nos va a guiar su palabra y su Santo Espíritu. Dios le bendiga.